Bueno, gente, gracias por ser puntuales. Vamos a tratar de pasar por los contenidos esenciales lo más fluidamente posible. Así nos ponemos a conversar de inmediato, de lo interesante. Bueno, la primera de las cosas es, espero que hayan leído el blog para venir preparados a la guerra sin fusil. Y con eso en mente vamos a intentar unificar los conceptos. La base de este asunto es precisamente poder generalizar, hacer las consideraciones más abarcadoras y inclusivas posibles. Quiere decir, generalizar, para los que saben de qué estoy hablando, es un concepto integrador donde encuentro la unidad en la diversidad. Para no perdernos entonces en pequeñas escaramuzas, en pequeñas emboscadas, en vez de la gran batalla que hay que dar, que es la comprensión profunda de los fundamentals de la salud, o sea, los cimientos centrales de la salud, en este caso, vamos entonces a dirigirnos a esto que hemos siempre señalado, que es la posibilidad de pensar en categorías genéricas, en ideas directrices, en lo que se llama los first principles. En inglés, nunca sé cómo traducirlo, sería los principios fundamentales, una cosa así, ¿no? First principles. Recuerden entonces, y para que quede ya rotundamente declarado, la manera más directa y sólida de abordar un tema es desde las generalidades, yendo de lo general a lo particular. Es importante, probablemente esto que estoy diciendo es más importante que todo el contenido del seminario en total, y es la posibilidad de que ustedes se lleven este concepto de pensar en términos de first principles, ideas directrices, categorías centrales de cualquier problema que aborden. Sí, bueno, con eso en mente vamos a meterle sin ceremonias al asunto. Como siempre, recuerden, los que son nuevos en este baile, no voy a mirar hacia abajo para no romper el flujo de la conversación. Después vamos a hacer abiertamente las preguntas, y eso es también una buena cosa que ojalá que se lleve. Mi maestro decía, hague quod agis, haz lo que haces, ¿no? Haz aquello que estás haciendo, no otra cosa, esto que estás haciendo. Es muy importante porque planteaba, y esta es una frase quizás del siglo XVI o siglo XV, una cosa así, la época en que el latín era el inglés del mundo académico antiguo, ¿no? Hoy día el inglés es el latín contemporáneo para el mundo académico. Bueno, el punto es que tenemos que dedicar todo nuestro empeño, nuestra atención al the thing at hand, ¿no? El fenómeno que ahora tengo en la mano, y después, para no hacer multitasking, y después entonces hacerlo. Podemos hacer muchas cosas, pero todas en fila. Espero que eso quede claro en nuestras conversaciones sucesivas. All righty then. Bueno, voy a pasar a compartirles la presentación, las 1000 caras del Hormesis. ¿Por qué es esto? Porque hay infinitos aspectos que podemos debatir acá. Vamos a hacerlo de manera cuasi ordenada. Así que ahí vamos. Vamos a tener que compartir el sonido, por si las moscas. Okay. ¿Necesitar alguna confirmación del equipo de que todo está en orden? Okidoki. Looks okay, me dicen. Looks okay. Bien, bien. Gracias. Ok, bueno, vamos al asunto. El asunto es el siguiente. Vamos a considerar en principio, a guisa de definición. Recuerden, el propósito de esto es doble. Es, por un lado, formar la cognición, quiero decir, sentar las bases de un razonamiento abarcador, ¿okay? Estos principios, esta lógica inherente que tiene todas las ciencias biológicas, digamos, entre otras cosas, la lógica de la biología evolutiva. Recuerden, como decía Theodosius Dobzhansky, nada en la biología tiene sentido sino a la luz de la evolución. Con lo cual, con ese marco conceptual vamos a abordar el asunto de, esencialmente, el efecto universal que tienen las agresiones biológicas de bajo grado, o sea, los challenges o los ataques de bajo grado, ¿no? Las pequeñas heridas, por así decirlo, en un término muy amplio, ¿no? Bien, ahí está. Vamos a ver, estos son los temas generales que vamos a tratar. El primero de ellos es, bueno, agresiones orgánicas de bajo grado. Ahora vamos a ver a qué se refiere. Una cosa muy importante, perdida de alguna manera, de hecho, en
en la medicina contemporánea, esto está afuera, yo he revisado en profundidad y in extenso la currícula de varias universidades médicas del mundo anglosajón y del mundo hispanoparlante, y está gloriosamente ausente el trabajo de Celi Janos. Celi Janos, un veterinario rumano, se le conoce como Hans Celi, el padre del síndrome de adaptación general, el padre del concepto del estrés en particular, por intermedio de experimentos brillantemente concebidos donde asesinaron cerca de 2 millones de ratoncitos. Anyways, inductores horméticos, esto no es noticia. Respuesta a la dosis, esto se llama dose response. Hemos visto en muchos casos que la mayoría de los efectores, la mayoría, pero ciertamente no todos, de estos efectores, incluso ortomoleculares, son intensamente dosis dependientes. Es decir, absolutamente no producen el efecto requerido, efectos ya determinísticos, si usamos pequeñas cantidades. Con lo cual, me apresuro a decir, para ustedes, muchos de ustedes sé que son operadores de salud, por lo cual meterse en ese terreno, avanzar hacia el terreno donde perdónenme que el tecnicismo, lo que no tiene desarrollo técnico todavía en esto, educación técnica, el área bajo la curva tiene que estar muy por encima de la concentración inhibitoria mínima. ¿Sí? Si este es en un gráfico de una intervención cualquiera, el área bajo la curva tiene que superar la concentración inhibitoria mínima, la concentración apoptótica mínima, etcétera, dependiendo de lo que sea. Esto se sabe muy bien para los antibióticos, por ejemplo, los antisépticos. O sea, si la sustancia que está en sangre no sobrepasa unas 10 veces la concentración inhibitoria mínima, definida, como ya ustedes saben, en el paper, si quieren, búscalo en mi página, de la farmacocinética del ácido ascórbico y otros análogos de 6 carbonos de la glucosa, bueno, entonces no hay efecto. ¿Okay? Los efectos son estocásticos y impredecibles. Ok, entonces vamos a ver también, una vez más, la ley de los retornos decrecientes en términos de qué están haciendo ustedes, a qué estímulos horméticos están sometiendo y por qué es un error hacerlo continuamente. Si un poquito es bueno, si un día es bueno, todos los días es mejor, esto es un error. Y finalmente, entonces, y siguiendo a esto, el diseño de estímulos. Esto vamos a conversar, esto no es parte de porque esto depende de lo que ustedes pregunten, ¿no? Ok, no. Bueno, en primer lugar, establecer que no todo lo que hacemos es hormesis, y mucho menos. Y el concepto claro es que hay ciertas intervenciones que simplemente, ciertas influencias, que sencillamente nos matan, ¿okay? Nos matan muertos. Demasiado calor nos mata, o sea, el calor mata directamente, la temperatura puede llegar a liquidar, el hambre absolutamente mata, el principal azote de la humanidad fue el hambre durante eones, es decir, eras geológicas, junto a las infecciones asociadas a esto. Curiosamente, la cuestión de las infecciones es si no tengo la nutrición adecuada, las infecciones me liquidan. Si tengo la nutrición adecuada, las probabilidades de éxito son del 98%, una cosa así, ¿no? Miren, por ejemplo, lo que pasa con los virus respiratorios, las infecciones respiratorias virales y la concentración de vitamina D, vitamina C, selenio y zinc. Okay, por encima de un umbral muy claro de 40 nanogramos por mililitro, todos los virus rebotan en nosotros. Okay, sea la edad que sea la condición que sea la subfamilia que sea, coronaviridia o las otras familias. Con lo cual, entonces, la relación entre nutrición y aptitud, después vamos a ver el síndrome de adaptación general, es crucial, es unívoca, es directa y proporcional. ¿Okay? Bien, entonces el hambre mata, el calor mata, el hambre mata, definitivamente el frío mata, la hipotermia se ha llevado puesto, qué sé yo, a gente fantástica y no tan fantástica, pero es en tiempos recientes incluso. Una persona sale en kayak, hay un ambientalista y conservacionista famoso, no sé si es, no me acuerdo el nombre, si es Tomlinson o algo así, y bueno, de hecho no pudieron salvarlo con todo, estamos hablando de un billionaire, y no hubo helicóptero ni Cruz Roja que valga, murió de hipotermia, ¿no? Así que esto es serio. El frío mata, ¿okay? La sed absolutamente. De hecho, he participado en algunos experimentos de privación temporal de esto y el cimbronazo fisiológico que causa no tener los fluidos suficientes, el agua siendo el solvente universal, es claro. Así que está clarísimo. Y qué sé yo, en el caso de las toxinas, ciertamente nos matan de anafilaxis. Que es decir, una cosa es que te pique un par de abejas y otra cosa es que te pique un par de millones de abejas. Bueno, aquí tenemos esta cuestión entonces extrema. O sea, y esto produce rápidamente anafilaxis, shock anafiláctico, edema de glotis,
una tormenta realmente inflamatoria, y ahí sí no hay arreglo. La radiación de la energía, este es Alexander Litvenko, este es un famoso espía ruso que es un asesinato de Estado con pequeñas cantidades de radiación puestas en la tetera con la que se servía el té, etc. Entonces, un escándalo en Londres. En definitiva, la radiación líquida es profundamente genotóxica, te quema, ¿no? Así que bueno, con esto establecido, calor, frío, radiación, hambre, sed, golpes, etcétera, los traumatismos te rompen, producen sangramiento interno, fracturas, etcétera. Con esto visto, el concepto nace de que aquello que en gran cantidad nos mata, en pequeña cantidad tiene un efecto paradójicamente estimulante, vivificante, porque sube el nivel actual de tolerancia. Esto es la base de la tolerancia. Mi capacidad instalada para, digamos, la fortaleza con que ahora cuento, yo digo capacidad instalada para resistir los embates del mundo exterior, ¿no? Piensen que estos embates han estado conformando la vida, o sea, la forma biológica es la resultante de las pulsiones internas, esta energía, esta información inteligente interna, y los embates del medio externo, calor, acidez, rayos ultravioletas, todo lo que nos vapuleó durante 2.500 millones de años. ¿Okay? Entonces, la cuestión es esta. El modo en que nos hemos desarrollado es tal que sin ninguna agresión, sin radiación de fondo, sin hambre, sin cierta presión, de hecho, sin fuerza gravitatoria, sin presión gravitatoria, esencialmente nos deshacemos, nos morimos. Y esto se ha visto mucho. Vamos a hacer un follow-up de esto escrito y en video para poner algunos ejemplos, pero esto es clarísimo. Y ha sido probado asombrosamente. A mí, de hecho, me sorprendió muchísimo, trabajando yo con bastante ahínco en la cuestión de la carcinogenicidad de la radiación administrada, médica, administrada por el hombre. Descubrí varios estudios muy interesantes. Hay dos modelos que no voy a discutir hoy, pero los he discutido antes en público y vamos a verlos pronto, que tiene que ver con que la total anulación de la radiación, concretamente hay laboratorios construidos en lo profundo de la Tierra, en la entraña de la Tierra, varios kilómetros adentro, donde no hay radiación, no hay rayos cósmicos, y los cultivos celulares se degradan rápidamente. O sea, fíjense qué interesante. Nosotros aquí donde estamos, ustedes y yo, tenemos radiación, nos están dando los rayos cósmicos, hay radiación. Tenemos una cantidad de radiación no cercana a la que produce una placa de tórax, ni hablar de una tomografía, pero hay radiación. Si uno suprime esto, la tasa de mutagenicidad, la tasa de errores genéticos de la copia de mi ADN crece dramáticamente por un orden de magnitud, por un factor de 10 o 99. ¿Okay? O sea que puede ser mucho. Es decir, extrañamente, necesitamos una cantidad de bombardeo de radiación de fondo, se llama background radiation, para mantener nuestra aptitud. También se ha visto que los cosmonautas, cuando están arriba en la Estación Internacional, al suprimir la fuerza gravitatoria, automáticamente empieza a declinar su masa muscular, su densidad mineral ósea, su fuerza. ¿Okay? Entonces, cuando nunca pasamos hambre, declina dramáticamente nuestra flexibilidad metabólica, nuestra aptitud para manejar el metabolismo energético, y ese es el resultado que vemos en torno nuestro, ¿no? El síndrome metabólico es rampante. Bueno, con todo esto en mente, recordemos que entonces es virtualmente imposible mantener el estado, la forma biológica, tener la salud, si no hay un mínimo básico de presión sobre nosotros. De la misma manera en que las piscinas de la Estación Internacional, ¿no? Las piscinas, si no están llenas, si no están en uso, se deterioran, se te vienen encima, ¿no? De esta misma manera el organismo requiere una base de rigor incluso de choques físicos, etc. Dentro de esto, entonces, para terminar de definir la hormesis como la reacción orgánica de adaptación a agresiones biológicas de bajo grado, que es la reacción orgánica vivificante, paradójicamente, porque los extremos nos matan. Por ejemplo, está esta paradoja del fumador, ¿no? The Smoker's Paradox, y este es un paper que pueden encontrar. Y The Smoker's Paradox es una cosa muy extraña porque se sabe hace mucho. De hecho, es una cosa que se estudiaba en Cuba en su momento, por ciertas cuestiones históricas, que un poco de tabaco, esto es
Surgió en Cuba directamente, la conquista lo vieron los taínos, la cultura taína y los siboneyes también, usaban esta planta que después Sir Walter Raleigh llevó a la capital del Reino Unido, el Imperio Británico en esa época, y que ellos hacían unas ceremonias con el ciclo lunar, se llaman areitos, ¿no? Los areitos eran estas ceremonias de canto, que sí, tenían un caño así doble, un canuto doble, perforado, donde se ponían en nariz y boca para inhalar estas hojas de tabaco, ¿no? Una cosa es hacer esto una vez por mes, ¿okay? Una vez cada ciclo lunar, cada 28 días, o una vez por la tarde, al final de las labores del día, como muchos centenarios hacen en China, y formarse una pipa y ver las volutas de humo y meditar, y esto tiene un valor antiséptico, hay menos tasa de infecciones respiratorias, de alguna manera el pulmón se crece un poquito, hay menos tuberculosis en el tiempo, esto se ha estudiado bien. Una cosa es eso y otra cosa es fumar uno detrás de otro todos los días, esto es un disparate, ¿no? O sea, está más que probado el inmenso daño que hace el hábito de fumar continuamente, lo que fumamos en Occidente, Oriente, África, Oceanía, ya no hay fronteras. Y la otra cosa es fumarse una pipa al final del día, una vez de tabaco no curado, de tabaco de verdad, en condiciones de relajación. La cosa entonces es lo mismo con el alcohol. Una cosa es un trago en un momento, o sea, unos 10 gramos de alcohol. De hecho, hay un paper muy interesante, en 2012 creo que salió, donde en un modelo experimental con anélidos, con gusanos de tierra, una cantidad equivalente a unos 10 gramos de alcohol para nosotros, podía incluso duplicar la longevidad. Esto, por supuesto, lo construyó la industria vinícola para decir, bueno, hay que tomar todos los días 2 copas, 3 copas. Eso no es así. Esto sería el equivalente a media copa de vino, digamos. Y además en días, digamos, de manera irregular. Como siempre insisto, administrados, los estímulos horméticos deben estar administrados de manera irregular. Donde quiera que yo ponga monotonía en los estímulos, en particular si los acerco, ahí automáticamente empiezo a tener, como veremos al final, retornos marginales decrecientes de esto, me voy acostumbrando, etc. Hay una técnica para esto que se llama Drug Holiday, ya lo vamos a ver. Bueno, se entiende, busquen después the Smoker's Paradox, la paradoja de los fumadores, ¿no? La paradoja porque el inmenso daño que hace fumar, el tabaquismo, por así decirlo, el sufijo ismo habla claramente de una adicción y de un uso continuo y digamos, irreflexivo, o sea, incluso compulsivo, no puedo evitar usar. Lo mismo el alcohol, yo me acuerdo en Zanja y Dragones, si no recuerdo mal, en La Habana, hace muchos años, hace 40 años, de hecho, yo estaba yendo a estudiar caligrafía china con una maestra que se llama Rosa Ho, y me mojé, yo estaba medio muerto de hambre en esa época, como casi todo el mundo en Cuba, y en el bar lo único que había era una bebida que se llama marrasquino, el bar de esa casa, se llama son sociedades de fomento para los cantoneses que habían emigrado a China. Que se, bueno, el asunto, estoy esperando a mi maestra, no había nada caliente para comer, estaba aterido de frío en ese inviernito de Cuba, y me tomé un trago de marrasquino, un sol interior se prendió. Marrasquino es un licor cordial para mezclar con otros tragos. Le pedí al bartender otro, con lo cual terminó mi dinero además, y el otro produjo el mismo efecto. Y eso fue todo lo necesario, corté lo que seguro iba a ser una bronquitis de 15 días en cama, ¿no? Este es un uso, como nuevamente esto está claro, de hecho, una época siempre infiltrado por la industria, lo daban como un remedio para la influenza. De hecho, la influencia de 1918, esta pandemia de gripe, que se llevó puesto al 1,8 o 2% de la población mundial, muerta de hambre al final de la Primera Guerra Mundial, mind you, era recomendada, por supuesto, como un remedio contra toda una botella, por otra parte. Perdón, y si ven los limones acá, ¿ven? Entonces el remedio era tomar mucho jugo de limón, nada mal, y un shot de este brandy o lo que fuera, ¿no? Recuerden, el veneno hace la dosis, como decía Theophrastus Bombastus de Hohenheim, llamado Paracelsus, ¿no? Revolucionario médico alquimista del siglo XVI. Bueno, acá estamos otro ejemplo de esto. Como dijimos, el swarm, ¿cómo se dice? El enjambre de abejas te liquida. No sé si lo pueden ver ahí, pero esta muchacha tiene en el canal o cercano a la musculatura paravertebral, ahí tiene donde están los que hacen medicina china, el meridiano de vejiga,
Están estas picaduras de abejas, tienes unas 10 picaduras, y esto se ha visto que es realmente, hay muchísima investigación al respecto ya, se ha visto que es muy útil. Fíjate este paper que se llama Terapia con veneno de abeja, mecanismos potenciales e implicaciones terapéuticas. Lo que está en discusión es cuál es la explicación mecanística. Los efectos no están en discusión. El uso apropiado de veneno de abeja en picaduras es una especie de farmacoterapia, en particular administrada como la farmacopuntura en puntos especiales del diagrama energético del organismo. Esto es un hecho, ¿eh? Yo no tengo una explicación. De hecho, mi profesor de medicina china, hace 30 y pico de años, el doctor Marcos Díaz Mastelari, una autoridad de esto en Cuba, de hecho es teniente coronel de los servicios médicos de las Fuerzas Armadas, un hombre de una trayectoria como psiquiatra, neurólogo, acupunturista, etc. Un gran médico, Marcos. Y él y yo hicimos algunas indagaciones a este respecto, yo siendo su discípulo, y donde los chinos dicen que hay un puntos acupunturales, cambia la impedancia, o sea, la resistencia eléctrica de la piel, todo esto lo analizamos exhaustivamente, algo está pasando. No tenemos una explicación mecanística de cómo funciona la acupuntura, pero by God, it works. Sí funciona. Caramba. Bueno, ahí está. Entonces esto sería una forma de farmacopuntura, si se quiere, ¿no? Donde el acupunturista es la abeja viva que te deja el sting, ¿cómo se dice? El aguijón con veneno. Este es el abstract del mismo paper, dice, les leo brevemente, lo puse porque me pareció esta mañana cuando preparaba esto que era relevante. El veneno de abeja, dice, es una mezcla compleja, no es una sola cosa, no es un solo fármaco, una mezcla compleja de diferentes sustancias provenidas naturalmente de la propia miel, etcétera, que contiene varias propiedades farmacéuticas, tales como péptidos, o sea, principios farmacéuticos, ¿no? Con propiedades, péptidos, enzimas, aminas biológicamente activas y componentes no peptídicos. El uso del veneno de abeja en puntos específicos, énfasis en los puntos específicos, no en cualquier lado, la así llamada terapia con veneno de abeja, ha sido ampliamente usada como terapia complementaria o directamente alternativa, o sea, no oficial, por más de 3.000 años. Un creciente cuerpo de evidencia ha demostrado los poderes antiapoptóticos, antiinflamatorios, antifibróticos y debería ser proapoptóticos en realidad, y antiarterioscleróticos de esta terapia con veneno de abeja, ¿no? Dadas estas características farmacéuticas, farmacológicas, la terapia con veneno de abeja puede ser, bueno, el autor plantea usar, los autores plantean usarlo, artritis reumatoide, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Parkinson, Alzheimer, fibrosis hepática, aterosclerosis, dolor y otras. ¿Bien? Bueno, en fin, es un paper muy interesante, uno de muchos, ¿no? Uno de cientos. Y creo que entonces quedó claro el concepto general. Vamos a concepto general de hormesis como respuesta vivificante, tanto paradójica, a agresiones biológicas de bajo grado. Las mismas agresiones que en gran cantidad, por ejemplo, una inmensa cantidad de veneno de abeja te mata absolutamente, te revienta al instante, dolorosamente, pero una pequeña cantidad, o sea, exposiciones controladas, esto es importante, exposiciones controladas, como vamos a ver, las que son ambientales, la exposición al frío, al calor, etc. Si son controladas, frío, calor, ejercicio, ayuno, apnea, hiperpnea, etc., si tengo control del final de la exposición y así puedo manejar la intensidad, absolutamente son una herramienta posible. ¿Quién, cómo, cuándo y dónde? Esto depende de cada persona, así que lo vamos a ver en más detalle. Y dice Friedrich Nietzsche, en la escuela de guerra que es la vida, lo que no me mata me hace más fuerte. Esto está en una pieza memorable, se llama El ocaso de los ídolos. Este hombre era un iconoclasta, ¿no? O cómo filosofar con un martillo, es decir, romper con ese martillo filosófico los paradigmas establecidos y liberar la mente para reconstruir, recategorizar la realidad. Muy interesante. Así que lo que no me mata me hace más fuerte. Este es el síndrome de adaptación general, es el gráfico más lindo que he encontrado, lo he usado varias veces en varios libros, y como ven son 3 fases: alarma, resistencia y agotamiento. ¿Ah? Entonces, lo que es interesante, la resistencia al estrés, entendido como stress, cualquier perturbación ambiental que esencialmente me ataca, es un concepto muy amplio, puede ser estrés bioquímico, mecánico, fisiológico, climático, psicológico, etc. Entonces, tiene una cierta capacidad instalada. Hoy, en mi actual nivel de competencia,
biológica, actual nivel de adaptabilidad, flexibilidad, potencia biológica, tengo una base inicial, umbral de tolerancia al estrés. En la medida en que aparece un estresor, un ataque, se produce una pequeña fractura y una adaptación. ¿Okay? Por eso entonces hace este gráfico en forma de J. Si ustedes se fijan, en esta fracción que estoy señalando acá, esta fracción inicial de la fase de alarma, se parece a esto que vemos, este gráfico que vemos, típico gráfico hormético en forma de J, donde esta es mi actual capacidad, viene el estresor, me produce un bump, ¿no? Y ahí, inmediatamente, de continuarse esta agresión, se vuelve profundamente disruptiva, se vuelve incluso letal. Así que bueno, ese es el asunto. Lo interesante, piensen, por ejemplo, cómo es que los atletas intentan subir su capacidad de levantar, por ejemplo, levantamiento de pesas o carrera de velocidad. Bueno, yo expongo al organismo a un estresor, en este caso lo pongo debajo de un peso en particular, que es suficientemente grande, pesado, como para retar mi actual capacidad instalada, pero no lo suficientemente grande como para aplastarme como una hormiga. Entonces, o para romperme un hueso, un ligamento, etc. Entonces, yo me expongo de manera controlada. Esto es dentro del dominio de la deliberate practice, del entrenamiento consciente o práctica deliberada. Y esto se conecta con la ley de las 10.000 horas, etc. Pero el asunto es, si yo logro diseñar, los griegos con sus 7 siglos de olimpismo fueron unos campeones en esto, en diseñar periodos de estímulo y descanso y nutrición, etc. Yo puedo entonces, permitiendo que el cuerpo se recupere, puedo entonces subir mi capacidad y que en el inicio, fíjense en el gráfico, en el inicio de el próximo combate, esto es el principio de la adaptación fisiológica al ejercicio, ¿no? En el próximo encuentro que tengo, me encuentra más arriba, me encuentra acá, me estoy señalando acá en el gráfico. ¿Okay? Entonces me paso por los estímulos, por la exposición sistemática y bien diseñada a los estresores, en este caso pesas, ¿no? En el caso del levantamiento de pesas, lo que fuere. La próxima vez que me encuentro con el choque, tengo un nivel más alto, y más alto, y más alto, y más alto. Y por supuesto tiene un límite natural, si bien algunos atletas nos parecen súper naturales, pero es simplemente la manifestación de lo que nuestro genoma puede dar. Okay. De hecho, muchas de las trampas que se han hecho en el mundo del olimpismo y todo esto, donde esencialmente se usan hormonas y otras cosas, las trampas estas lo que tienen la intención de hacer bioquímicamente, fisiológicamente, es acelerar el proceso de adaptación fisiológica al ejercicio. ¿Okay? Bien, bueno, voy a delimitar rápidamente esto. Recuerden, vamos a tratar de pasar lo más como una brisa por esto para poder empezar a conversar rápidamente. Dice, les traje estas como un puñado de técnicas horméticas. No encuentro una palabra en castellano para esto, hormetins, pero no importa. Estos desafíos horméticos, que cada uno de los cuales me puede matar, o sea, el absoluta agotamiento físico me liquida, la gente se muere de fatiga, el sol me puede quemar, me puede destruir, el hambre me puede matar, el calor también, etcétera, etcétera. Me puedo envenenar con plantas, me puedo congelar de frío, me puedo asfixiar por falta de oxígeno, me pueden aplastar y romperme por dentro y generarme a golpes, me pueden matar a golpes, o uno se golpea y se rompe todo por dentro, o esencialmente el chikungunya es otra cosa, pero es si te pones debajo de demasiado peso, te terminas rompiendo. Bueno, pero todas estas cosas, todas estas bueno, podemos decir, son como ataques, estos microataques, ¿no? Estos desafíos biológicos de bajo grado, administrados de manera juiciosa, levantan entonces un sinnúmero de elementos. La inmunidad en unos casos, la fuerza y la masa muscular y la densidad mineral ósea en otros, la vasculatura en otros, generan, por ejemplo, la exposición continua a cosas como la propia hipertermia de cuerpo completo, sauna, las apneas bien administradas y el entrenamiento, por ejemplo, generan neoangiogénesis, no la maligna, sino neoangiogénesis. Se produce un incremento de la vasculatura y eso asegura una irrigación más amplia y más profunda de los tejidos. Pero vamos a verlos
en alguna detalle. Del entrenamiento físico se puse en un orden que sea, de hecho, de más barato a menos barato, ¿no? El entrenamiento físico es crucial. El problema acá, les ruego que consideren, es que hace falta un punto medio. Para empezar, tiene que ser tengo que poder usar la gravedad en este sentido. Pues, no pierdan tiempo con cosas submáximas. Estímulos submáximos, no pierdan vuestro tiempo. Es mucho mejor caminar que estar sentado, sí, pero no te produce absolutamente ningún beneficio de que podamos escribir una carta laudatoria. Entonces, hay que hacer pesas directamente. ¿Okay? Pero el asunto está, como vamos a ver, y esto se va a repetir muchas veces, en dar el tiempo suficiente de recuperación. Y recordando, para los que han hecho los otros seminarios nuestros, recordando esta ley inversa, la intensidad de la tasa metabólica y la longevidad máxima de las especies, ergo, o de los individuos en realidad, mientras más intensa la tasa metabólica, y si entreno mucho voy a tener que comer mucho o me desaparezco, con lo cual el que más come es el que menos vive, ¿entienden? Por lo contrario de la restricción calórica es la saturación calórica. Los que creen que las calorías no existen, como escriben, las calorías no existen, get a grip. Pregúntenle a los médicos internistas que están luchando por salvar la vida de los pacientes que están en caquexia, en terapia intensiva, si las calorías existen o no existen. Lo que quiere decir es que el abordaje simplemente de contar calorías, el abordaje nutricional de las décadas pasadas es pobre, porque no es solamente comer menos y ejercitar más. Hay factores, factores metabólicos, 2 dietas de igual potencial energético, o sea, isocalóricas, pueden perfectamente no ser isometabólicas, pero definitivamente la termodinámica sigue estando en vigor. Así que bueno, esta es otra. Esta es una, como les decía, la base es entonces, por lo que dije recién, es la dosis mínima efectiva. Y eso depende absolutamente de para empezar, hay una docena de subfenotipos metabólicos. Los que ya han ingresado y han hecho el taller de ayuno profundo 3.0 saben que cuando miran a los costados en vuestro grupo, todos son muy parecidos a ustedes, es decir, hay subclasificaciones, hay unos 12 subfenotipos metabólicos, en algunas poblaciones mínimo 6, pero no es lo mismo para todo el mundo. Que es bueno para uno, a otro lo liquida. Así que, bueno, atenti ragazzi. Bien, la radiación ultravioleta que liquidaba a las entidades vivientes del planeta, cuando se empezó a producir la gran oxidación, y estas algas saprofíticas empezaron a producir oxígeno, de pronto se produjo el ozono, O3, ¿no? Es decir, el oxígeno molecular, incrustado con el empellón que le dan los rayos ultravioletas, se produjo O3, y entonces eso producía la famosa capa de ozono. Es un escudo protector, porque demasiada radiación liquida a las entidades vivientes. Por eso ponemos lámparas en nuestros laboratorios. Yo tengo 2, por ejemplo, estratégicamente posicionados para, cuando todos duermen, le das a la lámpara, circulas el aire, en particular en los ductos de ventilación, y liquidas, rompes las bacterias, los hongos, los virus, etc. O sea que la radiación mata. Pero la helioterapia definitivamente es una herramienta para la salud. La técnica está en hacerlo de manera con exposiciones controladas. Y el criterio tiene que ser solamente la salud, no un criterio estético. ¿Okay? Donde uno pone lo estético, lucir bronceado, por delante de la salud, va a sufrir daño en el genoma, va a envejecer la piel, es así, directamente hay fotodaño, ¿okay? Fotodaño. Quiere decir que, pero lo interesante es cómo no vamos a poder tomar baños de sol. En definitiva, estoy planteándolo como helioterapia, helios, sol, por supuesto, terapia es una administración concienzuda de los rayos solares, ¿okay? No tirarse como un chancho al sol y quemarse todo. El ayuno, sin duda, es una herramienta terapéutica, hormética. Atenti, no hagan como el cuento del burrito. Estaba enseñando a mi burrito a no comer y cuando estaba a punto de aprender murió. Es decir, hay un problema con esto. Mírenlo, por favor, los que no lo han visto. Ayuno profundo 3.0. Es toda una disciplina esto. Como les dije, requiere hilar muy fino. Pero definitivamente el ayuno es una de las herramientas horméticas más poderosas. Definitivamente. Esto es culturalmente en todo el norte de Europa, en Rusia, la madre de Rusia también está. Esta práctica se llama baña, ¿no? Y es la práctica del sauna. Lo hacen todas las familias, las casas tradicionales. Todos lados hay un cuarto dedicado a esto, en particular en el campo. Y ya la inmensa cantidad de documentación científica es
Bueno, es clara al respecto. Esto es uno de los estímulos horméticos más interesantes. Ojo que hay que tener, de hecho es una manera de empezar a fortalecer el corazón, de llevar al corazón un nivel de eficacia mecánica y vamos a decir también digamos, de organización, porque está la parte mecánica y la parte eléctrica, el tempo, ¿no?, del corazón, y para darle la salud suficiente para hacer entonces otras terapias. Es decir, quien tiene realmente, quien está lastimado físicamente o quien tiene dificultades, puede empezar a lograr un nivel de fitness más elevado del corazón con ejercicios como el Qigong, ejercicios estáticos, isométricos, baña, etc., ¿no? Bueno, esta es una cosa concreta. Nuevamente, ahora vamos a ver cuando hablemos, después de un recesín, vamos a ver cuál es la fórmula que podría pensarse para aplicar. Tengo que dejar un espacio, como mínimo 3 días entre una y otra, 2 días seguro, porque esto opera, en este caso, no los demás, pero en el caso o sea, siempre los estímulos horméticos, ustedes comprenderán, tienen un vehículo para proceder, es decir, proceden mecanísticamente a través de un conducto, de algo. En este caso, el conducto del gran efecto de la sauna y de la hipertermia del cuerpo completo, para llamarle técnicamente, son las HSP. Las HSP es Heat Shock Proteins, proteínas de shock térmico. HSP. Pueden googlear Heat Shock Proteins. Y esto se produce todo un despliegue y después tiene tiempo para un repliegue. Así que no declina rápidamente el efecto si yo todos los días hago sauna. Como declina los efectos de absolutamente todo. Si todos los días hago restricción calórica, si todos los días hago ejercicio, si todos los días hago apnea, rápidamente empiezo a tener retornos decrecientes, incluso sobreentrenamiento o malnutrición o, qué sé yo, deshidratación y desmineralización. Empieza a ser ya la parte más alta de la joven. O sea que más no es mejor, claramente. Bueno, esto es muy fácil de implementar, el sulforafane y otras moléculas interesantes de las crucíferas, de Reproductos de Bruselas, kale, etc., son bastante venenosos. Si ustedes piensan, son ni más ni menos como las lectins en general, oxalato, etc., son pesticidas endógenos de las plantas. Si las plantas, como decía uno de mis queridos mentores, José Ramón López, en su laboratorio en Penumbras, en la Cuba del periodo especial, del 90 al 94, decía, las plantas que no tenían pesticidas se extinguieron. ¿Por qué es esto? Porque se las comieron. O sea, las plantas que no tenían suficientes pesticidas endógenas, básicamente no sobrevivieron a la evolución porque se las comieron los bichos. Quiere decir, pero entonces, pequeñas cantidades, nuevamente, exposiciones controladas, diagramadas, y no hechas de modo monótono, sino a intervalos irregulares, claramente son una manera de estimular el organismo que sube su nivel y la próxima vez me encuentra más arriba. Acá. ¿Okay? Acá. Es decir, yo voy subiendo. En virtud de los estímulos, yo voy subiendo cada vez más mi capacidad instalada. Y la próxima vez que tengo un embate, un choque, un encuentro, con la furia de los elementos, me encuentra más preparado, me encuentra más arriba. Todo el mundo que ha hecho un ayuno de 72 horas sabe que cuando hace un ayuno de 96 o un ayuno de 10 días, es muy diferente que cuando al inicio intentaba trepar la escalera de las 36 o las 48 horas. O sea que hay unas barreras que se abren y el organismo, la próxima vez que me encuentro con la furia de los elementos, con el choque de, ups, no hay nada para comer, respondo a ello de una manera mucho más eficiente. Okay. Estábamos flojos de internet. No sé qué pasó ahí. A ver, ¿qué dice el equipo? Ok, bien. Me había quedado congelado. Como estábamos hablando justamente de exposición al frío, me quedé congelado. Asumo que lo están viendo, asumo bien. Nuevamente, esto es el gran error, la falla trágica acá, es decir, bueno,
una ducha helada es buena, o después de entrenar me meto en el baño frío, hagámoslo todos los días. Y terminas con, qué sé yo, artritis o con neumonía, te debilita básicamente. Entonces, declina, recuerden, la aplicación descuidada, desprogramada, monótona y continua, regular, de estos estímulos horméticos declina de manera muy dramática y rápida, en un par de semanas, su eficacia. Por eso, en vez de hacer las restricciones estas monótonas, restricciones calóricas, lo que ha visto y lo que hemos comprobado nosotros en ya casi 2 décadas de experimentación in homo, no solo en modelos animales. Los primeros y únicos experimentos de restricción calórica que yo hice en mi laboratorio en modelos animales in vivo, allá por los años 2000, la primera parte de la década del 2000, fueron concluyentes. Una de las maneras, y les digo a los que están haciendo ciencias por ahí, que donde puedan disponer de un cash flow separado, inviertan en entrenar repitiendo experimentos clásicos de la biología o de lo que sea que ustedes hacen, electrónica, whatever. ¿Por qué? Porque al tener que diseñar esto se aprende inmensamente. No van a agregar nada a la ciencia, porque eso ya está descubierto, está resuelto, pero al ustedes tener que armar todo esto otra vez, aprenden enormemente. Yo quise comprobar por mí mismo si la restricción calórica, en este caso en roedores, se llaman modelos murinos, ¿no? Prolongaba, o sea, bajaba los marcadores de las patologías degenerativas y prolongaba la longevidad máxima, y absolutamente es así. Bueno, el asunto es que ya pasando hacia adelante, ya con la implementación in homo, es decir, en humanos, está clarísimo que es mucho más eficiente y hay mucha menos adaptación, mucho menos acostumbramiento a hacer ayunos abruptos, profundos, totales. Yo se puse ayuno profundo de como mínimo 48 a 72 horas, o no hay autofagia regenerativa, que hacer estas restricciones crónicas, leves, etc. Porque automáticamente baja el set point, el energostato, y entonces el organismo ya no tiene shocks, se adapta para hacer... Ustedes vieron cuando de pronto se apaga el aire acondicionado. ¡Qué paz, qué silencio! Uno dice. Hasta entonces no te dabas cuenta que estaba el aire prendido. Cuando se inicia el motor, es molesto y después el organismo se adapta. El sistema nervioso central, de hecho, aprende, esto es una condición biológica, aprende a soportar los estímulos y ya no alterarse con ellos, ¿no? Bien, o sea que esto está clarísimo, esto se puede perfectamente hacer. Los golpes, finalmente, esto es muy interesante. Yo tuve bastante que ver con el mundo de las artes marciales en mi juventud, allá lejos y hace tiempo. Y hay algo interesantísimo de los golpes. Dar golpes al cuerpo, asestar golpes produce... esto es interesante. Vamos a ver si se los puedo... Sí, se los voy a poder mostrar por acá. Hay un videito que tenía. Ahí está. Fíjense esto cómo es, pero a guisa de explicación simplemente, ¿no? Ahí va. Entonces con un mazo de varillas y asesta golpes en todas partes. Esta es una escuela externa que se llama Huaycha. Escuela externa, y hay escuelas de Qigong que favorecen más los ejercicios de respiración en quietud. La escuela en la que yo estuve es de ambas, Huaycha y Cha, las dos. Bueno, se entiende. No quiero, pues ya con varillas de hierro y sube de nivel, ¿eh? Tibias, etc. Como ven, le da un cacho más suave porque esto es bravísimo. Bueno, en fin. Pues hay toda clase de cosas, de condicionamiento. Este es simplemente un ejemplo de cómo se usan los golpes. Dijimos, la cantidad suficiente de golpes nos liquida, o sea, la intensidad de los golpes nos liquida. Una manera de hacerlo pausado, bueno, nos construye. Y esto es ascendente. Para los que llegaron más tarde, que vi que se sumaron algunos,
pueden buscar esto del taller, estamos en el taller de implementación, que empieza ya la semana que viene, en 2 días, que viene con la versión 3.0 del libro incluido, lo pueden encontrar en mi página, ernestoprieto.com. Y es una excelente, por cierto, como se trata de no comer, se paga, el precio del taller se paga en los primeros 10 días de ayuno que ustedes vayan sumando a lo largo de los primeros meses, se paga ya automáticamente. Es la única medicina que conozco que se paga a sí misma, ¿no? Y el resultado es no una esclavitud de la medicina, sino de los fármacos, sino realmente una salud vibrante. Pero con eso en mente, recuerden si tienen alguna duda, nos escriben, no hay ningún problema. Vamos a ver otro de ellos que tiene que ver con la apnea. He preparado un pedazo de un documental nuestro de hace una década, de hecho, ya 10 años. Véanlo un minuto. Entonces, respecto de la regeneración y la apnea, el oxígeno y la privación. Pero ¿cómo es que comienza el cáncer? Todos los procesos de reparación orgánica, como la cicatrización de una herida, una fractura o una quemadura, son siempre neoplasias restaurativas, es decir, un crecimiento fisiológico del tejido. ¿Entiende? Toda reparación requiere crecimiento, multiplicación celular. Esta acelerada pero momentánea proliferación celular cesa cuando la reparación del daño ha terminado. De no haber suficiente oxígeno durante el periodo de reparación de una lesión, aparece el cáncer. Nuestros experimentos y los de otros investigadores han revelado que este proceso depende también de la presencia de ciertas vitaminas y que la capacidad aeróbica de nuestras células es uno de los mejores predictores del riesgo de contraer cáncer. Okay. El asunto es si yo puedo, por medio de un sencillo ejercicio, la medición del tiempo de apnea basal revela la capacidad aeróbica de nuestras células. Il y a beaucoup de bateaux en haut, mais il y a quand même beaucoup de bateaux en bas aussi. Hein. C'est ridicule. En bas, il y a des poisons, de l'oursin, de vieux chasseurs. Et des vieilles chaussures aussi. Alors, on y va. Allez. Nuevamente, teniendo cuidado de no hacer un disparate, es decir, de no exponernos en condiciones completamente sin control a la hipoxia, en particular teniendo un buen lugar al que regresarse, teniendo una nutrición adecuada, partiendo del ejercicio incluso para generar primero caudal circulatorio, las exposiciones nuevamente controladas y bien diseñadas por un especialista a la hipoxia producen una adaptación. Esto está mediado por un factor que se llama HIF, Hypoxia Inducible Factor, que produce entonces una adaptación, una adaptación y fuerza un crecimiento de nuevos vasos sanguíneos en los tejidos pobremente irrigados. Ahora, esto es todo prepatológico, ¿no? Es decir, yo tengo que estar con un modicum de salud y después entonces abordar la cuestión de si puedo o no esencialmente forzar la capacidad con estos ejercicios de apnea, de supresión de la respiración, ¿no? Recuerden, la manera de hacer esto, este espacio es pedagógico, entonces la manera de hacer esto es con un especialista y gente excelente en esto. Pero bueno, una manera muy sencilla es hacer una clase de entrenamiento que toque pero no sobrepase la capacidad instalada, la capacidad distributiva de sangre, oxígeno y todo esto. Y con esto entonces podemos dar ese impacto que estamos buscando, pero tiene que ser escalonado, no puede ser, vamos a decir, abrupto, porque entonces produzco más daño que bien. Claro, produzco más daño que bien. Bueno, este ya fue. Shut up. Bien, se quedó ahí en el medio de la tos, en el medio de la respiración. Ok, otra cosa tenía para mostrarles que es
el relativo a uno de estos estímulos, que es la radiación. Fíjense, esto fue el inicio de mi comprensión de esto. Como les dije, estaba trabajando mucho en la zona de la carcinogenicidad de la radiación médica y, oh sorpresa, lo que veo es que, de hecho, hay experimentos, primero, que la supresión absoluta de radiación de fondo, esta que estamos recibiendo ahora mientras hablamos, es devastadora para el genoma. O sea, produce un orden de magnitud más, hasta 90 veces, entre 10 y 90 veces más errores, mutaciones. Y, por otro lado, la exposición, nuevamente graduada a dosis específicas de radiación, sube la capacidad de reparación del ADN, porque es como, bueno, es un estímulo hormético, como el frío, el calor, los golpes, etcétera, o el ayuno, al genoma, a las enzimas que nuestra especie tiene para reparar el ADN. El ADN sufre daños. Y como se sabe, la radiación de Chernobyl. Parte de nuestro equipo visitó Chernóbil, donde un accidente en un reactor nuclear acarreó miles de muertes y liberó una nube de radiación por toda Europa. Allí recolectamos muestras de agua, suelo y especímenes animales. Hay una investigación reciente que no encontró monstruosidades, pero sí una baja en la densidad de las especies. Six story. Давай. ¿Entiendes? O sea, muchas menos especies que las que tendría que haber. 60% menos. Pero no peces de 4 ojos. 297, casi 300. Я советую вот этот кусочек металла подарить теще. 2000 бета-распадов в минуту. Допустимая норма 20. Si bien casi 3 décadas después los niveles de radiación son aún altísimos y la región continuará inhabitable por otros 400 años, un grupo considerable de antiguos pobladores de Pripyat, hoy ya ancianos, volvió a su hogar a escondidas del gobierno. De la Guerra Fría. No la radiación nuclear, sino la Guerra Fría. Las escuelas estaban obligadas a tener un enorme supply de máscaras antigas. Bueno, ¿se entiende? La radiación mata, no hay dudas. Ahora, y esta es una de las explicaciones más elegantes de la hormesis, pequeñas cantidades de radiación son de hecho estimulantes para la maquinaria de vigilancia y reparación de la integridad del ADN. ¿Okay? O sea que esto es una cosa muy interesante. A mí realmente me dio vuelta la comprensión, ¿no? Bien, ahora vamos a ver unas cositas después de este tema. Y nos habíamos quedado entonces, ya saben, golpes. Fíjense el abanico, el espectro de estímulos horméticos que puede haber, desde golpes hasta gritos, ¿no? En términos de la respiración. Después vean en el documental, ¿dónde estaba esto? Estaba después. En fin, Uddiyana Bandha, esto es una cosa que se hace, es una manera de hacer apnea que yo prefiero para novatos, digamos, por debajo del agua no es recomendable, pero arriba del agua se pueden hacer algunas retenciones, un back, etc. Tenía el video, pero no lo puse, no importa, no lo quiero torturar. Vamos a ver entonces la cuestión de los retornos decrecientes, el drop holiday y el diseño de estímulos, pero antes, como reflexión, les quiero dejar esto que es, antes de hacer un recesín, para cambiar el agua a los ajolotes y regresamos. Dice, sin fricción no hay desarrollo. Esto está en el blog, seguramente lo leyeron. Y les digo, finalmente, lo que es cierto para el organismo, en un sentido fisiológico, es cierto también en un sentido caracterológico. Sin el equivalente psíquico de calor, hambre, frío, ejercicio, choques físicos, etc., no es posible desarrollar la fuerza del carácter, la resiliencia y la creatividad.
De ahí que sea crucial proveer a los niños y jóvenes del marco apropiado de crecimiento mental. Chicos, sin fricción no hay desarrollo. Hay que ir a la escuela, hay que meterle mano, a la escuela de trabajo. En Cuba, por ejemplo, una de las cosas interesantísimas de la cultura de los 70 y los 80 es que durante todo el secundario, los 6 años del secundario, la escuela entera se levantaba en peso y iba cada año 6 semanas continuas al campo a trabajar. Nada de clases, nada de eso. Trabajar en el campo con los campesinos, sin los padres. Vivíamos en barracas de chicos y chicas con los profesores, y el proceso educativo se convertía en la integración de los educandos, los jóvenes educandos, en el proceso productivo. Estamos hablando de sembrar de todo, de hecho de todo en el campo. Y esto tenía, todos volvíamos fuertes, grandes, con novia, con novio, con experiencia de haber vivido con callos, ¿no? Con también la lejanía de mamá y papá que te tenían, viste, a titi, ¿no? Dándote compota en la boca, etc. Bueno, con cucharita. El punto es entonces, necesitamos trabajo. Si no, después uno tiene que completar su educación en monasterios, ashrams, cuevas, escuelas de artes marciales, etc. Necesitas rigor, ¿ok? Fíjense después en el blog, los que no lo vieron, pues esto fue creo que el año pasado. Nosotros hicimos en varias ciudades, varias capitales de América Latina, este estudio muy sencillito, y hay que se llama Fuerza Prensil y Potencia Relativa en los Varones Urbanos, donde encontramos, lamentablemente, un decremento de esto. En el fondo, Lisa, literalmente, somos la mayoría de los chicos de ahora, de la generación ahora de los, no sé cómo llamarlo, de los últimos 20 años, son la mitad de hombres que sus abuelos. O sea, la mitad de hombres que la generación de mis padres. En conteo espermático y en fuerza prensil. ¿Okay? Fíjense en este ensayo que escribimos, que está ahí, que hicimos un pequeño estudio estadístico de la población urbana. Y después hablemos también, ahora en la conversación, de la importancia de preservar y regenerar la función cardíaca. Con todo esto, estos estímulos horméticos, todo, calor, frío, veneno, ayuno, no sé qué, el ejercicio, por supuesto, todo esto necesita un corazón apto. No un super coso de corredor olímpico, pero un corazón apto. Y hay unos niveles cuantitativamente bien descritos de aptitud. Estoy por sacar un libro sobre esto, en no menos de 10 días sale, antes del 25 seguro, y